tal como les presentó Cristóbal, está conformado por un grupo de socios que viene de la industria financiera, nos une nuestra trayectoria, tenemos más de 100 años entre todos juntos de haber trabajado en la banca, o sea, suena harto y efectivamente es harto. Bueno, ya nos presentamos nosotros con Héctor, Rodrigo Riesco, que fue el socio gestor de esta compañía, es ingeniero civil industrial, de la Universidad Mayor. Él se desarrolló su carrera también en la industria financiera, en todo lo que es el mundo de la mesa de dinero, de lo que es la tesorería, tanto en el Banco Santander como en el Banco Itaú, el Banco Boston. El resto de nuestro equipo es Rodrigo Lesser, que también tiene muchos años en la industria financiera. Él desarrolló su carrera en el Banco de Chile, en las áreas de riesgo, comercial, productos, todo lo que era el mundo de empresas, lo mismo que Marcela Castro siempre estuvo dedicada a la relación con los clientes, trabajó muchos años en el Banco de Chile también, y Pedro Hidalgo también estuvo en el Banco de Chile, trabajó en las áreas de riesgo, riesgo de crédito, riesgo financiero, tanto en el Banco de Chile como en Banchile. Por lo tanto, aquí ven ustedes prácticamente nuestro equipo es como estar sentado con un comité de crédito de un banco. Mi vida laboral siempre estuvo del lado del mundo de los clientes. Me tocó acompañar a los clientes desde los más chiquititos hasta los más grandes, siempre defendiendo sus posiciones frente a un comité de crédito. Mi contraparte en el banco era Héctor Castagnoli, así que teníamos una muy buena combinación, por lo tanto hoy día somos socios. Y entendemos la mirada de los clientes tanto desde el punto de vista de la parte comercial del cliente como desde el mundo financiero y el mundo del crédito. Así que tenemos un equipo conformado que nos permite acompañar en el tiempo a los clientes y desarrollarlos en el mundo financiero que si bien es cierto, los empresarios es tremendamente necesario, es uno de los pilares fundamentales de su empresa. Sin embargo, creemos que dado el mundo emprendedor y de los empresarios, lo más importante probablemente es la parte operativa, es la parte del negocio, es la parte de la venta, y a veces la parte financiera queda un poquito de lado. Sin embargo, consideramos que es un pilar fundamental, por lo tanto, es muy importante acompañarlos en el tiempo. La idea de hoy día es que podamos conversar desde lo macro de afuera, de cómo el mundo afuera afecta el panorama local y qué es lo que está pasando a nivel local y cómo esto afecta nuestras empresas. Vamos, Héctor. Perfecto. Buenos días a todos, mucho gusto. El panorama externo está bastante enredado, todos lo sabemos. Una guerra, lo que queda de incremento de los precios de petróleo. La economía acaba de pasar por una pandemia que hizo que bajaran las tasas de manera espectacular, generó incremento en los precios activos en forma importante. La Fed tiene que subir las tasas, pero por otro lado la economía de Estados Unidos se contrae el primer trimestre. Entonces, por un lado tenemos a la Fed subiendo las tasas, y por otro lado, si uno ve cómo estuvo los Treasury, por ejemplo, el día de ayer, cayeron. Entonces, está lleno de signos contradictorios. La tasa de los créditos hipotecarios en Estados Unidos subieron a 30 años, subieron de 3% al principio de año a 5% ahora. El transporte marítimo, ni hablar, o sea, lo que cuesta un container. Entonces tenemos un panorama bien complejo internacionalmente que sin lugar a dudas nos está influyendo y nos va a seguir influyendo. Vamos a la otra, Pati. El panorama local, lo mismo, tenemos un nuevo gobierno que está en proceso de instalación, un plebiscito que debería cambiar de manera material las normas del juego en Chile, una reforma tributaria en medio de un periodo de aceleración, cambios en reglas del juego que, independientemente si eran buenas o malas, se ocuparon durante muchos años. Por ejemplo, el tema de las aguas para los agricultores es súper material.
Ni hablar el tema de las pensiones. Tenemos un problema de pensiones en Chile, pero si matamos el mercado de capitales, afectamos el funding para las instituciones financieras. Entonces, nos ha pasado un poco lo mismo con los créditos hipotecarios y con las tasas de los créditos. Entonces tenemos un panorama muy revuelto, que yo creo que se va a mantener durante un rato más revuelto. Yo creo que deberíamos esperar una desaceleración, ojalá no demasiado grande, pero una desaceleración del nivel de actividad en los próximos meses. Y ante eso hay que prepararse en las distintas empresas para poder manejar las finanzas de buena manera en este entorno. ¿Como la otra? Impacto en las variables locales, y la inflación la tenemos disparada, hace muchos años que no teníamos tanto. La tasa de los créditos comerciales ha ido subiendo, en los créditos hipotecarios también. Incluso nuestra tasa ha subido, puede que incluso un poquito menos que en otros países, pero ha subido, afectando la demanda sobre bienes inmobiliarios. Y las monedas también están generando temas relevantes. O sea, tuvimos en pocos meses el dólar a cerca de 8.60, después bajó a 7.90, 7.80, después volvió a acercarse a los 8.50 y algo, 8.60, no sé, no me acuerdo si llegó a los 60 y ahora se volvió un poco. Entonces, tenemos volatilidad. Yo creo que desde el punto de vista de las variables económicas tenemos alta volatilidad en el mercado, y de nuevo esto debería seguir por un rato. La próxima, please. No me acuerdo si aquí sigo yo, seguí tú, Pati. Sigues tú. Vale. ¿Qué está ocurriendo en las finanzas de la empresa? Yo creo que hay aumentos de costos de frentón, materia prima, la mano de obra subió en forma relevante, ha habido casos en que no estaba disponible, la logística, sabemos lo que ha costado los costos de transporte, precios, costos, rentabilidades, conversamos recién la volatilidad del tipo de cambio, la tasa de financiamiento ha ido subiendo, y el otro efecto es que tuvimos un par de años muy atípicos, donde producto del COVID fue necesario inyectar liquidez a la economía, que yo creo que fue algo muy bueno, pero muchas empresas durante ese periodo, para suplir esa disminución en el nivel de actividad de los negocios, se tuvieron que endeudar con los famosos créditos COVID, y ahora, de aquí para adelante, hay que pagarlo. O sea, por lo tanto, de alguna manera nos echamos una pequeña mochilita encima y ahora hay que administrarla. Y esto obviamente afecta a la liquidez, flujo de caja un poquito más apretado, y también cuando uno se endeuda un poco más, se ve enfrentado a líneas de crédito también un poquito más acotadas. ¿Vamos a la otra? Y condiciones crediticias. Entonces, ¿cómo enfrentar financieramente tiempos de cambio? O sea, ante lo que estamos viendo, ¿cómo administramos el ámbito financiero? Esto está restringido al ámbito financiero principalmente. ¿Cómo lo administramos ante esta realidad que tenemos enfrente? Lo primero es darnos cuenta dónde estamos bien parados. Es decir, aquí voy yo. ya, vale. Aquí cuando hablamos de planificación y gestión financiera es muy importante saber dónde estamos, dónde queremos estar y qué tenemos que hacer para lograrlo. Es fundamental. Aquí es pararnos nosotros como empresa, mirarnos hacia adentro y evaluar en qué posición estamos, cómo estamos y cómo tenemos que hacer o qué camino seguir para poder en el fondo mantenernos en el tiempo y poder navegar con estos tiempos que vemos que son volátiles, cambiantes, inestables y que al final del día llegaron para quedarse. O sea,
no podemos pensar que esto que estamos viviendo hoy día va a haber un cambio de aquí adelante y las cosas se van a estabilizar, sino que tenemos que pensar que estos tiempos de cambio volátiles llegaron para quedarse, por lo tanto tenemos que navegar y prepararnos para poder en el fondo navegar en estos tiempos y poder tomar acciones necesarias para poder en el fondo aprovechar oportunidades, mitigar los riesgos, ver dónde están nuestras áreas de mejora, permitir que nuestro negocio en el fondo navegue con ciertas herramientas que nos permitan enfrentar estos tiempos y navegar de una manera razonable para poder mantenernos en el tiempo. ¿Qué pensamos nosotros? Y probablemente todo el mundo se para cuando dice, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero que nada, tengo que planificarme. En el fondo, tengo que definir mis objetivos del año, tengo que cuantificar esos objetivos, tengo que entender en el fondo en términos de cifras, números, tengo que ponerlo en un panel de control en el cual yo sea capaz de mirar y ver cómo yo modelo hacia adelante mi compañía. Tengo que poder tener claro cuáles son mis costos fijos, cuáles son mis costos variables, tengo que sensibilizar los distintos escenarios. Tengo que hacer un modelamiento y una proyección de mi flujo de caja para los próximos 12 meses, porque tengo que saber navegar esos 12 meses, tengo que saber en el fondo enfrentar cómo voy a manejarme si mi flujo de caja se aprieta, si mi flujo de caja no me alcanza para cubrir mis obligaciones. Tengo que entender en el fondo cuáles son los factores que influyen en mi negocio, tal como decíamos, los factores externos, que son muy relevantes hoy día, y los factores internos también son muy relevantes porque me pueden cambiar las reglas del juego en la cual estoy yo navegando. Tengo que entender cuáles son mis clientes, cómo es mi competencia. En el fondo tengo que entender hacia adentro cuáles son las herramientas que tengo yo para poder navegar en esta compañía, cuáles son las herramientas que tengo para poder en el fondo mover las distintas palancas para poder avanzar y poder navegar en el tiempo. No se puede gestionar lo que no se mide, por lo tanto tengo que llevar los números, tengo que incorporar métricas, tengo que entender cuál es mi capacidad de producción, cuáles son mis ventas por metro cuadrado, entender cuáles son mis rendimientos por hectárea. Es decir, tengo que poner métricas de gestión, las cuales yo las pueda medir y comparar y llevarlas mes a mes de tal forma de llevar mi empresa ordenada. Sé que a veces cuesta, sé que a veces el negocio nos distrae, porque obviamente es importante vender, es importante buscar los clientes y todo, pero sin duda que tener estas métricas me ayudan a tener una empresa sana y sólida para poder crecer en el tiempo. ¿Por qué es importante el flujo de caja? Porque al final del día el flujo de caja es la sangre que lleva directo al corazón de mi empresa. Un flujo de caja negativo desvía la atención de lo importante a lo urgente. No me permite ver ni tomar las acciones necesarias porque al final del día, cuando mi flujo de caja está apretado, me distrae de lo que es mi negocio y de lo que es en el fondo lo importante y me tengo que ir a resolver un tema urgente. Es importante proyectar el flujo de caja porque me permite anticipar cualquier déficit y tomar oportunamente mis decisiones. Me permite establecer estrategias para poder gestionar mi negocio. Me permite tener claro cuáles son mis obligaciones que tengo hacia adelante y cómo las voy a poder cumplir y si con mi capacidad de generación de flujo mensual soy capaz de cumplirla. Todo esto lo tengo que tener muy bien relacionado con mi balance y con mi estado de resultado. Tengo que desarrollar métricas y seguimiento de indicadores. Tengo que entender cuál es la rentabilidad de mi empresa. Tengo que entender en el fondo cuál es mi endeudamiento y cuánto es mi capacidad máxima de endeudarme. Tengo que tener muy claro cuál es la liquidez porque tengo que saber si mis activos me alcanzan para pagar mis pasivos. Es fundamental cuando yo miro mi corto plazo que tenga la capacidad para enfrentar cuáles son mis obligaciones. Lo otro relevante es que cuando voy a hacer una inversión, tengo que entender cuál es esa inversión, en qué periodo la voy a recuperar, cuáles son las alternativas de financiamiento que tengo. No puedo financiar una inversión de mediano o largo plazo con corto plazo, por lo tanto tengo que entender cuáles son los instrumentos que me permiten financiar ese proyecto, esa inversión que yo tengo por delante. Es muy importante tener una disciplina mensual
de reunión donde yo pueda revisar todos estos indicadores, pueda revisar estas métricas, entender cuáles son las principales desviaciones, cómo está mi capacidad de pago, cómo está mi flujo, qué acciones puedo tomar. Si mi capital de trabajo es negativo, no tengo capacidad para poder pagar mis obligaciones que vienen, tengo que tomar decisiones, o tengo que salir a cobrar, tengo que ir a mi cliente y tratar de acortar mis periodos de cobro, o tengo que ir a mis proveedores a tratar de alargar mi periodo de pago, o tengo sencillamente que sentarme y tomar la decisión de ir a pedir un crédito al banco. Pero cuando tengo que ir a pedir el crédito al banco, tengo que entender cuáles son mis necesidades, en cuánto tiempo voy a ser yo capaz de pagar esas necesidades. Tengo que ser capaz de mostrarle al banco mi capacidad de pago, porque los bancos prestan por el flujo y no por las garantías, prestan por la capacidad de pago que tiene la empresa para poder pagar sus obligaciones, para poder cumplir con esas obligaciones en tiempo y forma de acuerdo a mi proyección y flujo de caja. Tal como yo les decía, el hacer el flujo caja es fundamental. Y es fundamental porque me permite tener una holgura, me permite poder enfrentar cuáles las desviaciones que tenga en el tiempo, me permite enfrentar si me requiero buscar un financiamiento, me permite tomar las decisiones a tiempo. El tiempo es importante porque contra el tiempo no puedo actuar. Los bancos o los proveedores financieros se demoran en aprobar esos financiamientos. Para poder levantar un crédito puntual o una línea de crédito o el requerimiento que yo necesite para financiar en mi compañía, no se va a demorar menos de 2 meses y probablemente si es un financiamiento de mediano y largo plazo, esto va a demorar entre 3 y 4 meses. O sea, hay que tener tiempo, hay que tener siempre un plan B. Es importante contar con más de una opción. No es bueno estar concentrado en un solo blanco, hay que tener distintas alternativas de financiamiento. Hoy día hay proveedores financieros, tanto como los bancos, como proveedores no financieros, que son los no bancarios. Hay distintas alternativas. Es bueno contar siempre con un plan B, saber que si esto no me resulta, puedo irme por este otro lado. Es bueno contar con distintas alternativas. Tal como les contaba, nuestro ecosistema financiero no solo está formado por los bancos, indudable que los bancos son el actor principal, es el actor que entra cuando ya una compañía tiene historia. Cuando uno está recién partiendo, la banca efectivamente no está presente. Probablemente cuando una empresa ya pasa del año o los 2 años, sí es aprobable por un banco, pero hoy día el ecosistema está formado por distintos actores. Tenemos todo lo que son las entidades no bancarias, que son todos aquellos proveedores como las financieras, los factoring no bancarios, los leasing no bancarios, los fondos de inversión, las compañías de seguro. Cuando miramos el mundo más de las medianas y pequeñas empresas, todo lo que es el mundo no bancario es un actor tremendamente relevante. Han entrado muchos actores. El apetito por riesgo es mucho mayor, que los bancos están dispuestos a financiar a estas compañías en condiciones muy diferentes a como aprueban los bancos. Por lo tanto, son un actor tremendamente relevante en una industria de las medianas y las pequeñas empresas. Los fondos de inversión también han entrado, entran en el mundo de lo que es el financiamiento de corto plazo. Ellos generalmente van en créditos de corto, a pequeñas, de fases de caja, a créditos puntuales. No es como las entidades que van a créditos más largos, como una compañía de seguro que financia normalmente con garantías hipotecarias a créditos bastante más largos. Si bien es cierto, hoy día ese mercado ha estado bastante más restringido por todo lo que ha pasado con el mundo de las AFP, con los retiros, pero son actores de largo plazo. Todo lo que es el mundo de los leasing no bancarios también ha crecido mucho, financian todo lo que tiene que ver con activos, activos móviles, como son autos, camionetas, plantas, tractores, van al mundo más bien operativo, y todo lo que es los factores no bancarios, todo lo que es en el fondo comprar las facturas, como yo les decía, y han entrado muy fuerte en el segmento de medianas y pequeñas empresas. Cuando hablamos de los productos, es muy importante entender los productos adecuados
para la necesidad que uno tiene. Cuando uno mira cuáles son las necesidades que tiene la empresa, hay que buscar cuál es el producto adecuado para esa necesidad. Todo lo que es el mundo del capital de trabajo que tiene que ver con el corto plazo, hay distintas líneas de productos que satisfacen esas necesidades. Por ejemplo, las líneas de crédito en cuenta corriente son aquellos productos que satisfacen un desfase puntual de caja. Son muy caros, pero muy eficientes al término de cuando uno requiere un financiamiento de 2 a 3 días, a lo más 5 días, y sabe que va a contar con los flujos al día 6, sí, es muy fácil usar la línea de crédito porque está disponible, no necesita tocarle la puerta al banco, sino que llegar y girar. Cuando uno tiene una necesidad un poquito más allá de lo que es 30 días, 60 días, existe todo lo que es el mundo del factoring, que es en el fondo a través de las facturas uno obtiene liquidez, se compra esta factura y se anticipan esos fondos. Es una muy buena solución para lo que es el mundo del corto plazo. Las tasas son muy razonables y muy comparables con cualquier crédito comercial que tenga un banco. El otro producto que es muy bueno para resolver financiamientos de corto plazo son los créditos en una cuota, que se llaman bullet en general, que financian un desfase puntual asociado a un plazo que se paga, que puede ser 30, 60, 90, hasta un año, pero va asociado al desfase puntual. Es decir, por ejemplo, cuando yo tengo una orden de compra y tengo que preparar esa orden de compra y voy a vender y mi ingreso va a entrar en 90 días o en 120 días, ese crédito nos sirve para financiar esa necesidad puntual, porque voy a recibir los fondos en 90 o en 120 días. No puedo tomar un crédito en cuotas para poder financiar esa necesidad de caja, porque no voy a tener los fondos a los 30 ni a los... Disculpe. No voy a tener los fondos ni a los 30 ni a los 60, sino que a los 90 o 120 es como acordé en el fondo el pago. Por lo tanto, es muy importante a la hora de pedir un crédito entender cuándo me van a entrar los ingresos a mí para poder cumplir con esa obligación. Generalmente en el mundo financiero los ejecutivos tienen aprobaciones que se llaman créditos preaprobados. Y esos créditos son muy fáciles para ajustar por los ejecutivos de cuenta y suelen ofrecerlo con mucha facilidad. Sin embargo, no necesariamente cumplen con la necesidad puntual de caja que tiene esa empresa, porque un crédito en cuota no nos sirve cuando tenemos un desfase que es de 60, 90, 120 o hasta un año, porque yo no voy a ser capaz de pagar ese crédito al mes 30 o al mes 60. No tengo la capacidad para generar esa cuota. Por lo tanto, tengo que pedir y tengo que explicar para qué requiero el financiamiento y en el plazo que voy a ser capaz de pagarlo. El otro mundo importante, todo lo que tiene que ver con el comercio exterior o el llamado COMEX, que tiene que ver con el mundo relacionado con lo que tiene que ver con las importaciones y las exportaciones. Cuando yo necesito importar, lo puedo hacer a través de una carta de crédito, que es un instrumento en el cual el proveedor se compromete a través de un pago de un banco, el mandar la mercadería en las condiciones que yo compré, en tiempo, forma, calidad. El banco es el veedor de que este instrumento permita que lo que yo compro en el exterior me llegue en las condiciones que yo las negocié. El banco actúa como intermediario y pagador y puede darle plazo a aquel que importa. Es el mejor instrumento que puede haber en términos de lo que es el comercio exterior para garantizar, por un lado, al proveedor que se le pague y por el otro lado, al comprador a que el producto llegue en las condiciones que se negociaron. El otro producto que está ahí considerado tiene que ver con los PAE o préstamos anticipo exportador. Cuando yo exporto, puedo pedir este crédito, que es un crédito en dólares, que me permite a mí financiar el desarrollo de ese producto, el financiar el poder exportar y preparar mi exportación en el tiempo en el cual yo voy a entregar el producto afuera. El otro producto que es muy importante y muy usual que existe, que son las boletas de garantía y que
garantizan una obligación, ya sea un fiel cumplimiento de un contrato, garantiza un anticipo, es un instrumento que se usa cuando está definido un contrato, que tiene ciertas consideraciones en términos de cumplimiento de obligaciones y que garantiza, ya sea primero cuando uno se presenta una propuesta a través de una serie de ofertas, después cuando se adjudica un contrato que garantiza el fiel cumplimiento y correcta ejecución de ese contrato, y si en ese contrato están considerados anticipos, también considera garantizar ese anticipo. Ahora, si nos vamos al mundo de lo que es financiamiento de inversiones, lo que es financiamientos de largo plazo, existen distintos tipos de financiamiento, el cual uno puede utilizar. Por un lado están los créditos en cuota, como yo les decía, que son créditos hasta 48 meses, que también permiten financiar algunos bienes como autos, camionetas, pueden ser tractores, bienes computacionales, todo lo que es el mundo de la tecnología, o sea, puede financiar, así como también se pueden financiar a través de leasing, la compra de equipo, todo lo que tiene que ver con financiamiento de inversiones está considerado en el mundo de lo que es el leasing, que es un contrato de arrendamiento donde el banco financia esa compra y en la última cuota el arrendatario, que es en el fondo el cliente, se hace de ese bien. El otro mundo importante es el mundo de los créditos hipotecarios, que financian generalmente la compra de algún activo fijo, una planta, una oficina, un campo. También en algunas partes se considera un crédito comercial con garantía hipotecaria. Son financiamientos a mediano y largo plazo. Hoy día esos financiamientos están rondando los 8 y 10 años, probablemente si uno mira hacia atrás, esos financiamientos eran bastante más largos, pero dadas todas las condiciones que hemos hablado de mercado, efectivamente se han acortado esos plazos, pero son un muy buen instrumento para financiar inversiones. Y el otro mundo que es relevante, y muy relevante todo lo que, en todo el segmento que es mediano y pequeñas empresas, son todos aquellos créditos con garantía del Estado. Porque generalmente cuando uno va a financiar alguna inversión, un crédito de mediano plazo, se requieren garantías. Y en este caso el que garantiza es el Estado. Son los famosos llamados FOGAPE, FOGAIN, y COVEX, que es en el mundo de lo que es el mundo del comercio exterior. Son créditos muy utilizados en este segmento, permiten financiar inversiones, permiten financiar capital de trabajo de mediano plazo, y tienen la gran ventaja que están garantizados por el Estado y son de muy fácil acceso en aquellos bancos que han licitado estos instrumentos. ¿A ti? ¿Sí? Hay una pregunta en el chat. Dice, si recomienda el crédito en dólares, considerando que Francisco Castillo la hace, gracias Francisco. ¿Recomienda el crédito en dólares considerando la volatilidad del mismo? Gracias. Mira, los créditos tienen que estar relacionados, primero que nada, con la moneda en la cual la empresa está parada. Un crédito en dólares para alguien que no está relacionado con el mundo dólares no tiene ningún sentido, o sea, no lo recomiendo de ninguna manera. Pero un exportador, por ejemplo, sí sí puede tomar un crédito en dólares porque sus ingresos son en dólares. Entonces, cuando uno separa, los créditos en dólares siempre están relacionados con el mundo que tiene que ver con los ingresos, como los reciben dólares. O sea, alguien que no tiene ingresos en dólares no tiene ningún sentido y nadie le aprobaría un crédito en dólares porque eso va a ser una especulación más que nada. No está asociado con su ingreso, no te permite en el fondo calzar. Uno tiene que tener en el fondo dentro de su balance, si yo tomo una deuda, tengo que tenerla calzada con mis ingresos, tiene que estar relacionada, no puedo tomar un crédito en dólares si yo no vendo dólares, no tiene ningún sentido, no lo recomiendo de ninguna manera. Es distinto a un exportador, porque sus ingresos son en dólares. No sé si respondo a la pregunta o si me quiere preguntar directamente, que me hable nomás, ni un problema. No los veo nomás porque, como toca la presentación, pero que me hablen nomás. Ahí Francisco, avísanos si ¿Te respondo a la pregunta, Francisco? pudimos responder. Yes.
lo hicimos. Ya. Oye, y así Perfecto. mismo hago el llamado también a todos si van teniendo dudas, metan la Que cuchara me nomás pregunten, al chat. pregúntenme directamente, Eco. porque uno a veces peca porque uno sabe lo que está contando y de repente piensa que la audiencia toda la entiende. Entonces, yo prefiero que me vayan preguntando si tienen dudas, porque además lo hace más ameno y uno las resuelve en el instante y es más fácil y de repente a otros se les genera otra consulta y se genera una muy buena dinámica de conversación. Así que yo los invito a preguntarme nomás, sin ningún problema. Dale, Héctor. Oye, antes de ir al concepto de traje a la medida, y a propósito de lo que presentó Patti, un error que se suele cometer mucho y que yo creo que es importante transmitir que eso hay que tratar de evitarlo, es financiar activos largos con deuda corta. Es típico que una empresa que está en un proceso de crecimiento, que se quiere comprar una máquina o que tiene que hacer una inversión, normalmente lo más disponible y lo más rápido es un crédito a 6 meses o un crédito a un año, pero normalmente, eso es causa de problemas muchas veces. Conceptualmente, los activos largos, es decir, una máquina que me va a durar 5 o 6 años, por favor, financiémosla a 5 o 6 años, porque se va a pagar en 5 o 6 años. Y es posible que hoy día me esté yendo muy bien, por lo tanto yo puedo financiar, en función de lo que estoy mirando en mi flujo de caja, puede que me dé para pagarlo en un año, pero las cosas cambian, los escenarios cambian, los precios cambian, por lo tanto, conceptualmente, las inversiones hay que tratar de financiarlas en el periodo de pago del activo a invertir. Una bodega en su periodo de pago, una máquina, lo mismo, un campo, lo mismo, que es un error que lo hemos visto muchas veces y que se sigue produciendo. Entonces, conceptualmente, capital de trabajo va corto, pero todo lo que sea inversiones, conceptualmente, al periodo de pago de esa inversión. Héctor, Volviendo, espera, perdona que te interrumpa, pero complementando con lo que tú estás diciendo, es muy importante, por eso yo les decía, es muy importante que ustedes entiendan el producto que necesitan para la necesidad que tienen. Porque generalmente, como yo les decía, es más fácil de repente para el claro, ejecutivo de cuenta enchufarle, perdonen la palabra que uso, pero enchufarle el producto que tienen más a la mano y lo tienen aprobado y no tienen que darse vuelta a un comité. Entonces, suelen ofrecer productos de repente que no son adecuados para la necesidad que tiene el cliente. Por eso que es importante que ustedes tengan muy claro cuál es su necesidad y cuál es el producto que mejor les acomoda para esa necesidad. Es fundamental que ustedes lo tengan claro, porque el banco les va a dar en la medida que ustedes tengan clara su necesidad y cómo van a pagar esa necesidad. Entonces, es importante que ustedes lo tengan claro, porque si el banco de repente, por esta que yo les digo que es lo más fácil de repente agarrar lo que tienen aprobado y pasárselo al cliente, ustedes tienen algo que decir ahí, porque son a ustedes los dueños de la empresa, son ustedes los que saben si van a poder o no pagar esa obligación. Entonces, es muy importante recalcarles eso. hay otra cosa que conceptualmente y de hecho, la plata corta es más barata que la plata larga, es decir, un crédito a un año tiene una tasa conceptualmente menor que un crédito de largo plazo. Y eso está bien así, eso es razonable, pero la liquidez tiene un precio. Y créanme que la liquidez vale muchísimo más que el diferencial de tasa que se produce por dame un segundo, por el, por el, por la diferencia de plazo. Porque cuando después hay problemas, lo que puede haber costado de más el crédito, o sea, no es nada comparado con el problema que uno tiene. Ya, vamos a traje a la medida y uso eficiente de garantía. Apunta un poquito a lo mismo que estaba hablando Patricia. Cada necesidad del negocio debe cubrirse con un financiamiento acorde a su perfil. Y de nuevo, hay que privilegiar
el traje a la medida. Es decir, si estoy financiando una importación y mi ciclo es que esto lo voy a tener vendido en 6 o 9 meses, un crédito de comercio exterior a ese plazo. Si queremos garantías reales, ejemplo, no estamos, lo que estamos financiando son inmobiliario o campo, hay que planificar y optimizar la entrega para hacer uso eficiente de la garantía disponible. Es decir, un crédito que tiene involucrado garantías inmobiliario o campo se demora en estructurar por todo el tema legal, por todo el tema escrituración. Muchas veces hay que levantar garantías en otro lado, en un lado pagando, por lo tanto eso se demora. Y otras veces basta, como decía Patricia, con una garantía estatal para utilizar productos financieros, un FOGAPE, un FOGAIN. Entonces, de nuevo, dependiendo de qué necesito, lo que manda es el negocio. El negocio es el que lleva la batuta, y la estructura financiera o el tipo de financiamiento se tiene que adecuar al negocio. El que lleva la batuta es el negocio tiene ciclo, tiene días de cuenta por cobrar, tiene días de cuenta por pagar, tiene días de inventario, y hay distintos tipos de negocios. Hay algunos que tienen características más cortas, otros más largos, ciclos más cortos, ciclos más largos. El financiamiento tiene que adaptarse a eso. Si le ponemos un traje que le queda apretado a mi negocio, voy a andar apretado con el tema financiero y es desagradable y se sufre. ¿La otra para ti? La otra cosa que es recontra importante es que cuando uno se va a presentar a una institución financiera, hay que hacerlo bien hecho. Las instituciones financieras procesan información y evalúan riesgos, y en general lo hacen bien, desde un punto de vista que tienen la gente idónea para hacerlo. Por lo tanto, uno tiene que presentar su negocio con un relato que normalmente al empresario le hace sentido en la cabeza, por eso lo está haciendo. Pero eso hay que plasmarlo en la información que uno le entrega a la institución financiera, la historia, las cifras, los flujos, las proyecciones, para dónde voy. Ese relato es fundamental transmitírselo a la institución financiera, para que la institución financiera me entienda y me ayude a estructurarlo. Contar con buena información y con explicaciones coherentes es fundamental. O sea, y lamentablemente el empresario que es la locomotora que tira este grupo de carros para adelante, como decía la Pati, está preocupada de la venta, del negocio, de la parte operacional, de hacer y vender el servicio o el producto que tiene. Y esto tiene una cierta, no es rocket science, no es tecnología de otro planeta, pero es algo en que normalmente un empresario de una empresa medianita, que él también se finanzas, no tiene tiempo o no tiene la experiencia de hacerlo. Entonces hay que realizar una muy buena presentación, hay que tener buena información y presentarla bien. Y de nuevo, las instituciones financieras lo que quieren es prestar una plata, ganar su interés y que se les repague. Por lo tanto, el flujo de caja que uno proyecta tiene que hacer sentido para la obligación en que se está incurriendo. Y la otra es que hay que hacer este ejercicio no con una institución financiera, hay que hacerlo con unas 2 o 3 para poder comparar. Hay apetitos por riesgo distintos, hay algunas que les gusta más un tipo de producto o una industria. Por lo tanto, es importante que este mismo ejercicio que demora un poco y que no es tan trivial, se haga con más de una institución financiera. De esa manera, yo optimizo el producto, el servicio financiero, de tal manera que sea el que mejor se ajusta a mis necesidades. ¿Vamos a la otra? Déjame complementarte algo, Héctor, que es Todo bien lo que quieras, Pati. relevante, que es bien relevante cuando nos presentamos ante ¿A ti?
Héctor. Relevante en el fondo cuando a la institución financiera, ¿qué le importa? Quiere saber primero quién es el socio, quién está detrás del negocio. Si conoce bien su negocio, si lo entiende, qué tanta experiencia tiene, cómo lo maneja. Le interesa saber cuál es la historia de este socio, cómo partió, cuál es su capacidad para poder llevar adelante esta empresa, cuáles son, en fondo, su fortaleza. Una persona puede tener, en fondo, en general los empresarios son empresarios porque son arriesgados, porque saben hacer su negocio, pero eso hay que plasmárselo al banco, hay que transmitírselo. Por lo tanto, el socio es una parte muy importante dentro de la evaluación que hace el banco. Segundo, el banco le interesa saber del negocio, le interesa saber dónde está el negocio, en qué industria está, cuál es su competencia, cuáles son sus clientes, cuáles son sus proveedores, cómo vende, a quién le vende, cuáles son las principales amenazas. Por lo tanto, el banco necesita entender muy bien dónde está parada la empresa, cuáles son sus principales fortalezas y cuáles son sus debilidades. ¿Y por qué sus debilidades? Porque hay que ver una forma de cómo mitigarla. El banco tiene que entender en el fondo cómo frente a esa empresa le va a poder prestar plata y va a saber que esa empresa le va a devolver la plata. Porque el banco presta por flujo, no presta por la garantía, no le interesa hacerse la garantía. La garantía es una segunda fuente de pago, es un instrumento que el banco usa por distintas condiciones, por tener una segunda fuente de pago, porque tiene que cumplir con una normativa desde el punto de vista regulatorio, porque las empresas se evalúan y tienen una clasificación de riesgo y dependiendo de eso, en el fondo, el banco provisiona sobre la plata que presta. Por lo tanto, lo primero es mirar si la empresa es capaz de pagar, si tiene flujo. Por lo tanto, es tremendamente relevante que ustedes tengan muy claros sus números, tal como yo les decía, definir esas métricas y entenderlas, saber por qué los números cambian de un año a otro o de un mes a otro. El tener hecha una proyección y un flujo de caja me permite a mí mirar hacia adelante y el banco siempre mira hacia atrás. Entonces, yo tengo que ser capaz como empresario de poder explicar qué pasó hacia atrás y cómo voy a navegar hacia adelante. Y esa explicación tiene que ser muy coherente y tiene que ser con números. No basta con que yo diga, voy a vender un X%, mira para atrás, rebajé mis costos. O sea, eso tengo que ser capaz de mostrarlo, de entenderlo y explicarlo y mostrarlo en los números. Por eso que cuando Héctor decía que el relato, la historia y las cifras son importantes, pero el que tiene que en el fondo dominar ese relato es el empresario. Tiene que saber qué pasó hacia atrás y cómo navego hacia adelante. Es tremendamente relevante tener dibujado esos números y entenderlos para poder explicarlos, porque generalmente lo que pasa es que cuando vamos a ver un crédito como empresa, los empresarios piden al contador que le entregue el balance, el estado de resultados, la carpeta tributaria y se la mandan al banco. Pero en la realidad muchas veces pasa, como decíamos, que están tan preocupados del negocio que no miraron efectivamente qué pasó con respecto al año pasado. Tienen una noción, pero no entienden bien el detalle, o si lo entienden, no lo llevan a números para poder explicarlo. Entonces es muy importante entender nuestros números, es muy importante definir esas métricas, es muy importante tener un flujo de caja. Si yo me voy a presentar al banco porque tengo un proyecto, tengo que presentarle proyecciones, no basta con las ganas que yo tengo de hacerlo, sino que eso tiene que estar documentado y descifrado en números, o sea, tiene que estar escrito en un papel, tiene que estar con argumentos sólidos de por qué yo voy a crecer un X%, de por qué yo voy a mejorar mis números respecto al ejercicio anterior, cuáles son las acciones y medidas que yo voy a tomar. Eso es cuando yo estoy tomando un crédito nuevo, pero por ejemplo, si yo necesito reestructurar, no tengo mi capacidad de pago, está ajustada, apretada, que probablemente a muchos les está pasando hoy día, tengo que ser capaz de sentarme, mirar los números, ver por qué tengo esto, estoy apretado, por qué no soy capaz de pagar la cuota,
y tengo que ser capaz de mostrar cuáles son las acciones que yo voy a tomar para que esto mejore en los próximos meses, en el próximo año. Cuando el banco mira esto, es muy importante el compromiso que hay detrás de los socios, de los dueños, en términos de tomar acciones para que esto mejore, porque el banco va a apoyarlo, o va a reestructurar, o va a hacer una negociación diferente en la medida que ustedes sean capaces de demostrar que esas cifras se van a cumplir, que están tomando las acciones y medidas necesarias para que eso no se vuelva a repetir. Por ejemplo, una acción en términos del manejo de los costos, voy a bajar en el fondo mis gastos, voy a bajar mi retiro de dividendos, voy a achicar mi plana de remuneraciones y voy a tener en el fondo acciones respecto a disminuir gastos y eso me va a mejorar mis márgenes. Tengo que ser capaz de demostrar el por qué yo estoy diciendo que voy a mejorar el próximo año, el próximo mes. Tengo que llevarlo a esos números y mostrárselo al banco. Ese relato tiene que ser coherente, claro y en cifra. Tengo que ser capaz que el flujo que yo estoy dibujando va a ser real y se va a cumplir. Siempre van a haber desviaciones, porque tal como estamos viendo, en el fondo este mundo está tan volátil y cambiante y mañana podría aparecer que bueno, ya apareció la viruela del mono y a lo mejor podría ser mucho más activa y vamos a tener algunas restricciones, sí, tenemos que convivir con eso. Pero sí los números tienen que tener un grado de coherencia y tienen que tener en el fondo una mirada hacia adelante. Si bien es cierto el banco mira hacia atrás o las instituciones financieras miran hacia atrás, pero siempre tenemos que ser capaces de proyectarnos y mirar hacia adelante. Dale, Héctor. A propósito de la pregunta, es fundamental, o sea, un negocio en sí mismo es apostar a las monedas y las tasas. Es como ir no es como ir al casino, pero hay unidades de negocio que se dedican a apostar a que el dólar va a subir y por lo tanto compro dólares y si sube gano plata. En general, el 99% de las empresas, su negocio no es tomar posiciones, no es apostar a que van a subir las monedas o las tasas. Por lo tanto, nuestra recomendación es estar calzado en monedas. ¿Por qué? Porque el negocio es, no sé, producir el producto y vender el producto que hago o el servicio que entrego, pero no es tomar riesgos de monedas. Con respecto a eso, Héctor, te quería comentar algo que puso Mario Celi en el chat, que pone toda la razón. Yo tengo una línea COMEX en dólares y compro en euros. Me ha costado mucho trabajo poder pagarla. Me salió muy caro. ¿Sí? Un poco Lo es, apoyando claro. lo que tú estás comentando. Claro, o sea, nuestro negocio, como el 99% de las empresas en Chile tienen un negocio claro y determinado que es distinto a tomar posiciones. Y no me quiero meter en el negocio de tomar posiciones, pero el control de ese negocio es una de las áreas financieras más sofisticadas que he visto y es realmente complejo y excede por lejos nuestras capacidades. Las tasas... ¿Cómo conseguir financiamiento? Las tasas... Ojo con los micrófonos. A ver, no hay nada que no sepamos. En general somos tomadores de tasas. Y con todo el estado de resultado al banco. Que tiene que uno tener el flujo de caja al día. Ojo con los micrófonos. Sí, please. Se quedó por ahí un micrófono abierto, nada más. Entonces, las tasas están subiendo, no hay nada que hacer. De nuevo, ante eso, yo creo que, para no extenderme mucho, es calzar el flujo de caja con la necesidad. Si la necesidad es corta, producto corto, tasa más corta debería ser más barato. Si el producto es largo, si la necesidad de plata es larga, por favor, es decir, una máquina, un campo, una bodega, una casa, financiémoslo largo. Si después sobre la plata prepagamos, pero al revés cuesta muy, muy difícil. Y cuando uno va a pagar un crédito largo en el corto plazo, hay un costo de prepago que está relacionado con el diferencial de tasas entre la colocación y el momento del prepago, y es un tema bastante técnico y hay que entenderlo, pero hay que hacer una buena negociación con el banco para
para obtener un costo de pago razonable. ¿Vamos a la otra? Espérame, te agregaría una cosa, sí, Héctor, que es importante y referente al costo de prepago, que cuando se contrata un crédito es muy importante entender cuál es el costo de prepago de ese crédito y entender esa cláusula, porque efectivamente uno se encuentra con sorpresas después, que las cláusulas, en el fondo, el prepago es enorme y probablemente tiene que ver con que uno no lo entendió en el origen. Entonces, es muy importante entenderlo y a la hora de firmar, porque cuando uno firma no se da cuenta, pero cuando uno lo quiere prepagar sí se da cuenta. Pasa a ser un tema bastante relevante y oneroso cuando uno quiere prepagar un crédito y las tasas se han movido. Sí duele, sí duele. Sobre todo pensando hoy día en que se ha hecho tan recurrente el tema de buscar reestructuraciones, porque efectivamente los tiempos se han ido apretando, se han ido complejizando, por lo tanto muchas veces lo que uno proyecta y estructura hoy, probablemente a lo mejor en 2 o 3 años más podría tener que cambiarlo. Entonces sí es relevante mirarla y mirarla con atención para tener claro y a lo mejor poder negociar algo mejor. Vamos a la otra. Nuestros servicios. Nosotros, no me acuerdo si era tuya o mía, Pati, déjame. Nosotros tenemos un set de unos 4 servicios, pero el que nos convoca en esta reunión es estructuración de deuda, es decir, ponemos a disposición de nuestros clientes nuestra capacidad en materia de deuda, que probablemente es donde tenemos la mayor experiencia, que básicamente obtener deuda nueva o reestructurar deuda existente. ¿Cuándo somos necesarios? Cuando hay un dolor, cuando hay algo que un cliente necesita hacer y por alguna razón no lo puede hacer. Para tenerlo súper claro, es como un doctor. Yo voy al doctor cuando tengo un problema, no cuando no tengo un problema. Entonces, cuando hay alguien que necesita estructurar un financiamiento para algún negocio o por alguna razón y no lo puede conseguir, o lo otro que cuesta más decirlo, no sé cómo estructurarlo dado el negocio, yo creo que somos de valor, otorgamos valor agregado. Y lo mismo cuando tengo un poquito de temperatura y tengo deuda que me está costando mucho pagar, ahí lo conveniente es reestructurar la deuda y ajustarla a un perfil de pago que se acomode a mis flujos. Y en general las instituciones financieras son razonables y cuando hay un problema entendible lo acogen y a las instituciones financieras también les conviene que a los empresarios les vaya bien. Por lo tanto, en general, si uno va con un planteamiento razonable, la mayor parte de las veces las instituciones financieras lo entienden. Distintas alternativas: créditos de largo plazo, financiamiento de proyectos. Estamos hablando de financiamiento, capital de trabajo, ya lo comentamos, FOGAPE, FOGAIN, comercio exterior, leasing, factoring. También está bastante de moda los financiamientos de proyectos fotovoltaicos. Y de nuevo trabajamos con múltiples proveedores financieros de acuerdo a la tablita que presentó Patti hace un momento atrás, donde los más grandes son los bancos, pero están los fondos, están los factoring, los leasing, las compañías de seguros. Yo creo que hoy día hay un ecosistema de instituciones financieras mucho más interesante que lo que había hace una década atrás, y eso hay que saber ocuparlo. Vamos a la otra. Y algunos de nuestros clientes, tipo de reestructuración, de cosas que hemos hecho, reestructuraciones, asesorías de riesgo crédito, financiamientos, refinanciamientos, asesoría pura, financiamiento con fondos, obtener boletas de garantía, refinanciamiento y financiamientos largos con inversionistas institucionales como compañías de seguro. No sé si vamos a las preguntas, Patti. Vamos a las preguntas y después les contamos algunos ejemplos, ¿te parece? O al revés. Vamos a los ejemplos de una patada.
Proyéctalo completo, mira. Este es un cliente de la zona, un agricultor de la zona de San Clemente. ¿Podéis poner el otro cuadrito, por favor? Eso. En que tenía un crédito de 600 millones, el crédito estaba en dólares, el plazo era 7 años, tenía una carga por el plazo de 120 palos y una relación deuda-garantía de 70 veces, de 70%. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo reestructuramos con una compañía de seguros de vida que nos dio, no me acuerdo si 25 o 30 años, con lo cual estiramos el plazo de pago y con eso pudimos aumentar un poco el monto y bajar la cuota. No tiene nada de magia, pero básicamente lo que hacemos es alargamos el plazo de pago y con eso cae la carga financiera y le damos holgura al cliente. Sigamos adelante. Ya, esto está malo, Pati, porque está con los bancos. Dejémoslo hasta aquí, ¿me parece? Bueno. ¿Qué pasa en la siguiente? Mira. Sí. Igual ya tenemos una pregunta de Mario. Sí. No sé si la pudieron ver, pero o no sé si sigues con el ejemplo. No, a ver, si quieres... sigamos. Esto fue lo contrario. Teníamos un cliente, una inmobiliaria grande, con una constructora grande, que tenía un terreno con un fondo de un banco. Esto ocurrió poquito después del estallido social. Se endurecieron las condiciones de crédito y lo que hicimos fue, lo llevamos a otro banco, una institución financiera no bancaria, un monto similar, y obtuvimos plazo de 3 años. Aquí lo importante es entender que hay hoy día, lo que decíamos un rato atrás, hoy día hay bastantes actores que dependiendo de la necesidad pueden ser útiles para hacer ese traje a la medida que hablábamos. Es decir, si teníamos en el primer caso un crédito era un proveedor de fondos extranjeros que está instalado en Chile, que tenía 7 años, y tenemos una institución chilena que podía esto se cerró hace 1 año y medio, ir a 25 años, evidentemente la cuota del financiamiento se achica y lo que se estaba financiando era un campo. Por lo tanto, un activo largo, caro, con un financiamiento largo, con eso disminuimos el flujo de pago y se le hace la vida un poco más sencilla al empresario. Eso es conceptualmente. Ya, hasta ahí estamos con los ejemplos. La idea es que conversemos ahora y respondamos. Sí, vamos a las preguntas. Queríamos dejar plazo para que nos hagan preguntas, por favor, todo lo que quieran. Ahí Mario pregunta si existen muchas restricciones para que una pequeña empresa acceda a un forward. Forward, derivado, producto fabuloso, en la medida que sea bien utilizado, obviamente. Yo lo que yo diría es, ¿para qué quieres utilizar un forward? Ahí Mario, la palabra totalmente libre para que puedas explayarte. Claro. Abre tu micrófono nomás y pregúntanos directamente para poder entender por qué lo preguntas, más que porque... Gracias. A ver, hola, mira, Mario. Hola, ¿cómo están? Bien. Qué bueno. Mira, yo me dedico a la importación de material de propagación para producción de flores, principalmente de Holanda. Y esto viene en contenedor. Obviamente por la situación mundial, también nuestro proveedor en Holanda cambió las condiciones comerciales. Y esto hizo que el COMEX, que lo mencioné un poco atrás, nos saliera extremadamente caro, porque además de que teníamos que anticipar los pagos de los contenedores, también teníamos que hacernos cargo del crédito COMEX
con un euro altísimo. Entonces, he estado tratando de buscar un forward. Nosotros somos pequeña empresa, pero no sé, además de los bancos, si hay otras instituciones que se puedan encargar de permitirnos tener un forward con el ánimo de que la fluctuación del euro no nos afecte tanto, no nos golpee tanto. Hay instituciones financieras no bancarias que otorgan derivados como los forwards, de tamaño, yo te diría que razonablemente grande, y por lo tanto la respuesta es sí. Adicionalmente a los bancos, hay instituciones financieras no bancarias que otorgan forwards, pero solo para conceptualizar, tú estás importando un producto y obviamente tienes volatilidad en la cantidad de pesos que vas a tener que pagar cuando tengas que pagar esa importación. Lo que vas a conseguir con el forward es fijar la cantidad de pesos que vas a tener que pagar por esa importación. Si el tipo de cambio cae, como ha ocurrido en las últimas 2 semanas, te va a costar plata ese forward. Si el tipo de cambio sube, aseguraste un precio. Mario, tu pregunta es porque eres pyme. Yo te diría que la restricción no es que seas pyme. Lo importante es que la persona que vaya a tomar ese instrumento entienda y busque exactamente lo que tú estabas diciendo. En el fondo, asegurar un tipo de cambio al momento de pagar para que no se te escapen tus costos. Y no pensar que en el fondo, lo que decía justamente Héctor, si baja, pierde, no, lo que se espera que aquel se cierre ese instrumento, lo use para fijar sus costos y no lo use como un instrumento de especulación, más que si es pyme o no es pyme. Y tal como dice Héctor, hoy día hay distintos actores de mercado, que son los bancos y hay no bancos también que hacen ese tipo de operaciones. Por lo tanto, creo que está en el lado correcto en términos de pensar que vas a asegurar tus costos, más que en el fondo usarlo como un instrumento de especulación. Eso, eso es lo que el proveedor financiero, y ¿por qué te digo proveedor? Porque puede ser banco u otra institución, quiere asegurarse de que la persona que está tomando ese instrumento entienda cuál es el uso de ese instrumento y no después verse en un problema porque no entendió para qué lo que era, si se abrieron en el fondo las puntas. ¿Te fijas? Sí, no, toda la razón. Es decir, mi negocio es el material de propagación. No soy una casa de cambio. O sea, si yo lo que quiero, claro, lo que quiero Está es perfecto. Que no me afecte la variación. O sea, de hecho, la lista de precios, traemos rizomas de peonías, los negociamos con con mi cliente, también los negocio con un año de anticipación. Me tiene que dar en avance 50%. De hecho, ya la lista de precios está en euros, no está en pesos chilenos. Pero a veces, mientras colecto los pagos de todos mis clientes, me llega una variación de precio de euro de 10 o 15 pesos que se está dando muy fácilmente en estos tiempos y significa que pierdo de un día para otro 5, 10, 15 millones de pesos. Claro. Sí. Pero muy bien pensado, Mario. O sea, perfecto. Ya, muchas gracias. Francisco Castillo creo que tiene otra pregunta porque tiene la mano levantada. Elizabeth había preguntado antes si... Ni un problema. Elizabeth, si puedes decirnos si la pregunta está orientada a LMI, si es que sus servicios están orientados a la pyme, te invito ahí a desbloquear el micrófono y hacerte parte de la conversación. Hola, buenos días. Hola. Sí, bueno, yo tengo una empresa pequeña que, si bien es cierto, lleva 19 años en el mercado en el área de gráfica, de señalética, y producto obviamente de estallido y pandemia, hemos estado contra complicados con el tema del flujo de caja, o sea, de la liquidez, y bueno, los estaba escuchando efectivamente porque entiendo que ustedes asesoran en esto Sí. Y sí está complicado porque, claro, los ejemplos que vi son de empresas grandes. Bueno, el rango de una pyme es bastante amplio, pero las cifras que pusieron los ejemplos es para nosotros bastante grande, pero no sé, por eso preguntaba si están orientados a una empresa más pequeña. No sé, estamos con ventas, no sé, promedio de 30 millones mensuales y claro, estamos con un plan de crecimiento de
de doblar las ventas este año, de llegar a los 900 millones, por proyectos que tenemos, que ya incluso están empezando a salir, proyectos que tenemos en cartera. Pero claro, obviamente me asusta tomar que ya tuvimos un proyecto grande y nos estuvo bien complicado porque además no pedimos anticipo. Entonces, bueno, eso puntualmente, si están orientados a las empresas pequeñas. Sí, a de todo todas tipo de maneras. empresa. De todas maneras, o sea, atendemos a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, por lo tanto, absolutamente incluida tu empresa, Elizabeth. No hay cifra chica, Elizabeth. No hay cifra chica. Lo importante en el fondo es poder sentarse, mirar, observar, mirar los números y ver cómo uno puede ayudar. O sea, que no te intimide el que viste unos números ahí que eran más grandes, no tiene nada que ver. Vemos todo tipo todo tipo de industria y todo tipo de empresas, así que no hay ningún problema. Perfecto, la verdad que ayer escuché un programa de economía que me hizo tanto sentido, que decía, el banco te presta un paraguas cuando hay sol y cuando empieza a llover te lo quita. Por eso hay que... Dilo. Que me hizo tanto sentido, porque efectivamente en algún minuto nos ofrecían y nos llenaban de crédito, que yo soy re mala para endeudarme, y ahora que necesitamos, no, obviamente no tenemos una buena evaluación, no tengo idea, o no tenemos un buen manejo frente al banco. Yo les exijo, porque obviamente ellos tienen que apoyarnos en esto, pero sin duda creo que con una asesoría como la de ustedes podríamos conseguir más que yo sola para el banco. Tú tienes mucha razón, Elizabeth. Ese comentario que decían, efectivamente, paraguas suena mucho, y es verdad, cuesta navegar en tiempos complejos. No es fácil, se ponen restricciones en todos lados, pero más que pensarlo de esa manera, creo que, como tú dijiste y lo que yo comentaba, es que hay que prepararse para poder presentar los números al banco, más que pensar que solamente van a cerrarles el paraguas. Yo creo que lo que yo decía, y decía Héctor, en fondo, prepararse, mostrar bien los números, mostrar por qué, cómo uno mira para atrás y mira para adelante, porque el banco efectivamente mira hacia atrás, y cómo yo, en el fondo, puedo mostrar que mi empresa hacia adelante es confiable, es viable, tengo capacidad de pago y está bien administrado. O sea, yo creo que eso es lo más relevante, más que pensar que te saquen o te abran el paraguas. Ok, gracias. Super, ahí al final de la charla los linkeamos para que podamos seguir en conversaciones, ¿vale? Perfecto. ¿Qué otras preguntas, damas y caballeros? Francisco Castillo está interesado, está levantando la manito ahí virtual. Así que, Francisco, sí, te invito a tomar hola. el teléfono. Hola, Francisco. Mira, nosotros tenemos una empresa de servicio, prestamos servicio a los hospitales, y tenemos contratos donde tenemos que obviamente dar boletas de garantía. Tengo una boleta de garantía de 2 millones, 5 millones de pesos, y la hacemos en efectivo, ya, boleta de garantía en efectivo. Ya, pero últimamente nos hemos ganado nuevos contratos, entonces tenemos una gran suma de dinero, digamos, en boleta de garantía en efectivo. Entonces, eso es para evitar en realidad los intereses del banco y tomar una boleta en crédito. ¿Ya? Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo? Si existe alguna política para cuidar un poco la plata, porque ustedes están hablando de mejor tener liquidez, que yo lo encuentro súper bien, y tener esa plata en efectivo y tomar boletas de garantía en crédito. Mira, la primera cosa... ¿Cuál es el límite? Mira, la primera cosa que te voy a decir es que las boletas de garantía, si bien es cierto, tienen un interés, es mucho más bajo que el interés de un crédito. Como primera cosa, para que lo tengas claro. El interés de una boleta de garantía siempre es menor que un crédito, porque es una obligación que tiene el banco, pero no es un desembolso efectivo, para que entiendas por qué es más barato que un crédito común y corriente, como primera cosa. Segundo, privilegiar la liquidez es fundamental y aún más importante en los tiempos actuales. ¿Y por qué te digo? Porque tú dijiste que trabajabas con servicios, con hospitales o servicio público, así sí, te entendí, ¿no es cierto? Que generalmente son malos pagadores. Generalmente son malos pagadores. Más o menos, sí. Y se atrasan un poco. Claro. Y una forma más eficiente
yo te recomendaría que de acuerdo a las capacidades que tenga la empresa, en el fondo, tratar de migrar esas boletas de garantía que tienes en efectivo a boletas de garantía mediante un instrumento, ya sea a través de un banco, a través de una póliza, de una compañía de seguro. Para que no inmovilices tu capital, porque al final del día el uso del capital, tú le puedes sacar un mejor rendimiento a tu uso de capital si no lo tienes inmovilizado en el banco que no te está generando ningún interés, a pesar de que pagaras un poco de interés si tienes una póliza o una boleta. Vale. No sé si me expliqué bien, pero... Sí, perfecto, perfecto. Esa era la duda, porque estas boletas de garantía pueden llegar ya a 30, 40 millones de pesos, entonces yo creo que hay un límite, obviamente. Lógico. Y hoy día hay instrumentos, no solo los bancos te hacen boleta de garantía, están las pólizas de garantía que son muy similares y no te inmovilizan tu capacidad de crédito ni tu liquidez. Claro, sí, de todas formas. Ya, pues, muchas gracias. Ya. Ahí en el chat, Juan Carlos Uvilla y Juan Manuel Pozo dicen que también existen los seguros de garantía y que Mazabal tiene, Juan Manuel dice, Mazabal tiene la solución de certificado de garantía. Exactamente, justamente lo que yo decía, que puede ser a través de un banco con una boleta de garantía o a través de estas compañías que entregan estas pólizas de garantía, que además tienen una ventaja frente a lo que es una boleta de garantía de un banco, que en el fondo no te ocupan tu capacidad de crédito o tu capacidad de endeudamiento en un banco, entonces también son muy atractivas en ese sentido. Si bien es cierto, son un poquito más caras a lo mejor que un banco, pero tienen esa otra ventaja, dependiendo de la situación en que esté parada cada empresa. Por eso que cuando Héctor decía dibujar el traje a la medida de cada empresa, tiene que ver con eso, con ser eficientes de cómo usamos nuestras líneas de capital de trabajo, en ser eficientes con qué proveedor financiero vamos y qué producto usamos. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Perfecto, levanten la mano nomás, aprovechen todas las dudas que tengan Abran porque su micrófono nomás. Yo creo metan que... la cuchara porque no sé, se nos vienen tiempos, digamos, medio fluctuantes, así que pregunten nomás sin ningún tipo de vergüenza, así que... Yo creo que hoy día, para los tiempos difíciles que se ven y las complejidades que hay, es bueno anticiparse y prepararse porque las reestructuraciones o las búsquedas de financiamiento toman tiempo porque hay que presentar la información, porque el banco tiene que tomarse el tiempo para evaluarla, por lo tanto no están las disponibilidades así tan fáciles. Probablemente hoy día ya están venciendo muchos de los financiamientos COVID que se dieron en su momento y probablemente a lo mejor las condiciones hoy día no están dadas como para poder cumplir con esas obligaciones y hay que anticiparse, porque cuando uno se anticipa tiene más opciones y no está con la soga al cuello, que es mucho más difícil tomar decisiones. Juan Manuel creo que levantó la mano primero, Juan Manuel Pozo, y después Francisco. No veo el resto. Es al revés, es al revés. Ya, Francisco bueno. estaba primero. Francisco. Ya, bueno, muchas gracias por la oportunidad de hacer más preguntas. Así que, mira, nosotros tenemos otro problema, que últimamente hemos tenido que empezar a contratar más personal, ya más personal más calificado, más de ingenieros, con sueldos más altos, y tenemos el problema de que queremos saber si hay algún instrumento que ustedes nos sugieran como para ir preparándose para una posible, puede ser se despida el trabajador y nosotros tengamos que desembolsar una cantidad más o menos importante de plata. Si existe algún instrumento como ahorrar plata en otra cuenta bancaria, cosa que no nos pille desprevenidos. Tenéis que provisionar la indemnización, es lo único. Y eso ir guardando esa platita en alguna cuenta, en un depósito a plazo corto. Si tú crees que va a ser estacional y que vas a tener que contratar y después desvincular, mi consejo es ir provisionándole ese costo. ¿Mensual? Sí. O sea, porque tú conceptualmente tenés todos los meses uno va
va accruando, va devengando un 12avo de la indemnización, por lo tanto, conceptualmente uno debería ir guardando un 12avo de la indemnización legal correspondiente, hasta que se llegue a los límites, obviamente, pero son largos, son varios años. Vale, Es un Ahora tema de listo. ahorro de plata nomás y de provisión. Y eso la contadora lo sabe. Se supone que ¿cuánto provisionar mensual? Sí, sí. Conceptualmente, no sé en qué está, si es 90 o 100 UF, pero debería ser un 12avo del tope máximo de indemnización mensualmente. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Buen tip ahí. Juan Manuel Pozo, por favor, tome la palabra. Ya, gracias, hola, buenos días. Mira, más o menos siguiendo la misma línea de la pregunta que hizo la persona anterior, para las empresas que tienen un poco de capital, digamos, que tienen ahí un monto ahorrado, algunos millones, ¿ustedes qué recomiendan en este momento? O sea, porque por el tema de tenerlo en pesos, tenerlo en UF, depositarlo en dólares, hacer qué tipo de transacción para no salir tan para atrás en esta pasada, porque igual el sistema económico está como bien fluctuante, entonces, ¿qué recomiendan ustedes hacer en el caso de tener ahí unas luquitas guardadas para poder invertirlas? Esa es mi Mira, consulta. te voy a responder técnicamente. ¿Cuál es tu perfil de riesgo? ¿Quieres tomar riesgo o quieres no tomar riesgo? Mira, en este momento yo prefiero no tomar riesgo. ¿Depósito a plazo en UF para ti? Listo. Y Juan Manuel, lo importante cuando tomes la decisión de invertir, que me parece que hay que hacerlo, hoy día no tener la plata en la cuenta corriente no tiene ningún sentido, si tengas bien claro en el fondo tu perfil en términos hacia adelante de cuándo vas a necesitar esos recursos para no tenerlos en el fondo calzados a un plazo muy largo, o si es a un plazo largo, a lo mejor hacer varios depósitos con distintos vencimientos que te permita enfrentar dificultades hacia adelante y no estar amarrado. Porque en general cuando uno toma los instrumentos como un depósito a plazo, mientras más largo lo tomas probablemente mejora la tasa, pero tiene que ver con tu perfil de exigencias que tenga, más que tomarlo tan largo por un beneficio de una tasa. O sea, que lo Sí, cuadres con tus mira, necesidades. sí, mira, yo igual hice esas averiguaciones con los bancos y los depósitos a plazo en UF, todos los tiran como a 300 y tantos días, o sea, casi el año, como 10 meses más o menos, el periodo mínimo que uno tiene que tener la inversión ahí pero en realidad, por lo que yo averigüé, tampoco ellos te cobraban si tú queréis sacar la plata antes, o sea, antes de cumplir el plazo, igual vais a tener la misma cantidad de UF y la tasa de interés de los depósitos en UF es súper baja, o sea, gana muy poco. Claro, por Correcto. eso. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Ahí tenemos a Mario Pérez García. ¿Ya? Mario, te invito a tomar también la palabra para que puedas explayarte mejor. Mira, básicamente es que la conversación o la presentación ha estado súper buena en el sentido de que es traer a lo concreto toda la gestión financiera, toda la gestión con entidades financieras. Pero mi pregunta va por el lado de como toda la volatilidad que se está generando hoy día, la incertidumbre. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando o que los bancos están tomando con respecto a lo que se viene post plebiscito? Lo que está pasando también en Estados Unidos, que parece que se viene una especie de ajuste o de recesión, como lo estamos viendo que están en los niveles de margen deuda, o sea, de prestación a deuda y cómo no están funcionando los bonos de tesorería de Estados Unidos para bajar la inflación allá. Entonces, ¿cuáles son las medidas no sé si de atrincheramiento, que uno debería estar tomando pensando que los créditos, no creo que de aquí a 2 años las tasas bajen, y cómo lo están viendo los bancos también?
Mira, yo preferiría no meterme en el tema de cómo lo están viendo los bancos, porque va a depender de las políticas de cada banco. En general, los bancos tienen buenos equipos de economistas, buenos equipos de trading, son súper profesionales, tienen 100 años de historia o más. A los bancos les interesa hacer negocios, que les vaya bien, y también les interesa que a la gente le vaya bien, aunque uno a veces no lo cree, pero en serio, a los bancos les va bien cuando a las empresas y al país le va bien. Se asustan igual que cualquier institución, pero el banco gana cuando a todos nos va bien. La última crisis grande que tuvimos en Chile, la del 83, los bancos lo pasaron re mal, por lo tanto a los bancos les interesa que haya buenos negocios, que a la gente le vaya bien y que haya liquidez. Yo sé que lo que estoy diciendo capaz que les parezca raro, pero es así. Preferiría irme a lo personal. Yo creo que la respuesta, y irme a tu caso, yo creo que la respuesta está en lo que explicó Patricia en la primera parte de la presentación, que es entender bien dónde está el negocio, hacer una buena planificación y mantener, en la medida de lo posible, colchones de liquidez que permitan variación en esas proyecciones que tú hagas de tu negocio. ¿Cachai? Si yo creo que el mundo puede estar así, yo tengo que adecuar mi estructura financiera a bailar con ese nivel de volatilidad. Al final, lo único que lo protege a uno es colchones de liquidez que permitan absorber variaciones en el ciclo de negocio. Y los bancos nos pueden ayudar. Esos colchones de liquidez serían tener capital de trabajo. Claro, manejar tu empresa tener plata, con mayor nivel de holgura de caja. ¿Cachai? O sea, si tenés dos negocios grandes y tú crees que la cuestión, y probablemente tú puedes ir a un negocio grande y el otro te va a exigir una cantidad de capital de trabajo brutal, si puedes ir a los dos, anda a los dos. Pero si crees que tomar un segundo negocio grande te puede exigir más allá de tus capacidades, piénsalo si hace sentido, porque al final lo que uno está arriesgando es la estabilidad financiera de la empresa por un mayor nivel de ingreso. Mario, complementando lo que dice Héctor, un poco lo que yo les decía, o sea, privilegiar la caja, tener holgura en términos de línea, porque es bien importante tener, como decíamos, más de un banco, tener holgura de líneas, tener aprobados, tener más alternativas, y tener también dibujado planes de acción frente a los distintos escenarios que se nos puedan presentar, porque indudable lo que estamos viendo es que este escenario probablemente podría ser más malo, o sea, podría bajar, podrían haber disminuciones de demanda, por lo tanto, podrían verse las empresas afectadas en términos del consumo. Entonces, el privilegiar la caja, tener buenas líneas, tener más alternativas de banco, proteger tu caja, yo creo que es lo más importante, y pensar muy bien, en el fondo, lo que uno toma hacia adelante y si tiene en el fondo el sustento para poderlas tomar, porque eso si no te va a hacer pasar un muy mal momento. Y cuando uno está complicado, es difícil tocar puertas para que se abran. Entonces, el prepararse antes es muy importante. Claro, a nosotros, por ejemplo, somos una empresa de outsourcing de personal y los contratos se estipulaban antes con reajustes de IPC, se estipulaban con un porcentaje del ingreso mínimo, y si bien el ingreso mínimo o la inflación los reajustes eran cerca del 3%, hoy ya tenemos una inflación como del 8% y un reajuste del sueldo mínimo del 15%. Entonces estamos teniendo que renegociar todos los contratos. O sea, yo creo que hay que meterse de repente también en la parte, tratar de previsionar la parte contractual. Por supuesto, tenés que hacer toda una revisión de tu... La parte financiera ahí queda tarde. Tenés que prepararte lógico, tenés que revisar todos tus contratos, cómo están. En el fondo, mirar hacia adentro tu compañía en términos de los costos que tengo, los gastos que tengo, cuáles son movibles, cuáles son que no los puedo ajustar, cuáles van a ser en el fondo las distintas palancas que yo puedo mover como empresa. Eso es lo importante, primero que nada. Y de ahí dibujar una serie
de camino, pero tener alternativas, porque no te puedes quedar sin alternativas. Bueno, para terminar, perdón, mi pregunta quizá iba al punto de que si bien estamos bajo el supuesto que los bancos van a estar reaccionando más o menos a los indicadores que ya tengan encima, o cómo esté reaccionando el mercado encima, me acuerdo que en la crisis de subprime, en Europa los bancos empezaron a retener todas las inyecciones de capital que hacía el Banco Central, pensando que querían tener reservas para el futuro. Entonces, por eso era mi pregunta, si se espera algo parecido acá, como que el gobierno en algún minuto va a empezar a inyectar, o el Banco Central, perdón, liquidez en el mercado, pero los bancos van a tomar una posición de reservar esa plata para el futuro, como una especie, yo estoy pensando como una sequía de créditos de aquí a 2 años, pero especulación. Oye, perdón, los voy a tener que dejar porque tengo un temita personal que no tenía pronosticado. Los dejo con Patricia. No te preocupes, Héctor. Muchas gracias por todo. Gracias. Mario, mira, el sistema financiero chileno es bastante sólido y ha demostrado en el tiempo, después de la crisis del 82, que fue muy dura, que es bastante equilibrado como para tomar decisiones. Entonces, me cuesta verlo lo que tú comentas, pero creo que el camino y cómo lo han ido diseñando en el tiempo tiene una estructura en el fondo, de mantener el equilibrio en el mercado. Entonces me cuesta verlo, lo que tú comentas, pero yo te diría que es súper sólido, está súper bien validado en todas partes, por lo tanto, no creo que haya una sequía de créditos como dices tú, pero es una opinión muy personal. No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, bueno, está muy sustentado por todo el sistema FP, pero sí. Bueno, hay que tratar. Sacar el sistema FP, claro, va a cambiar Claro, todo el ahí escenario, sí, ahí obviamente se restringe sobre todo los créditos de largo plazo. Tú tienes mucha razón en eso. Costaría mucho levantar créditos de largo plazo, todo lo que es el mundo de los créditos hipotecarios, si la AFP obviamente no están con los fondos ahí, es muy difícil sacar adelante el mundo de largo plazo. Hay países que no hay, hoy día tú buscas, no sé, en una Argentina y no existen los créditos de largo plazo, los créditos hipotecarios, o sea, son muy escasos. Entonces, sí, ahí obviamente hay una complejidad, por supuesto. O sea, ojalá que no sea así. Patricia. ¿Rodrigo? ¿Sí? Habla Rodrigo. Hola. Oye, complementando lo tuyo, en tema, lo que hemos visto en general son los Rodrigo Riesco, socio del MI. Otro de nuestros socios, Claro, socio trabajar mucho en la mesa de dinero. Entonces, lo que hemos visto, sí, hoy día en general la banca, todos los créditos en peso están solamente a corto plazo. O sea, cuando un banco entrega crédito a 12, 15 años, 20 años en peso, como era antiguamente, era porque la inflación estaba siempre controlada entre un 3 o un 4%. Pero hoy día, cuando tenemos inflaciones del 10, el 12, es muy difícil que la banca pueda proyectar inflación a 10, 12 años. Y si lo proyecta, obviamente que va a quedar pasado en los precios para resguardar cualquier riesgo que pueda tener el balance del banco. Por lo tanto, los créditos en peso hoy día no existen. ¿Me entiende? A largo plazo no existen. Entonces, ahí una recomendación es tratar de tomar crédito en UF, y cuando ya se estabilice la inflación, porque ustedes saben que todos los bancos centrales del mundo, el foco principal es mantener la inflación baja. Entonces, cuando uno tenga un crédito en UF, lo puede tomar y en 2 años más podría ya fijar la tasa. O simplemente prepagar ese crédito en UF y ahí refinanciar el crédito en UF ya con un crédito en peso a largo plazo, pero cuando ya la inflación esté un poquito más controlada y ya tengamos más claridad. Pero hoy día, como les digo, las mesas de dinero y los bancos no están pasando plata, o si pasan, es muy, muy cara en peso a largo plazo.
Entonces, hoy día, recomendación es generalmente es considerar crédito, si uno toma 12, 15 años, siempre lo que considerar, lo que decía Patricia, es que exista un costo de prepago conocido. A mí me tocaba mucho cotizar, por ejemplo, un crédito a largo plazo, uno le podía dar UF más 4, pero si uno le quería prepagar en cualquier minuto del tiempo, le subían 20 puntos la tasa. En vez de un 4, UF más 4,2, y yo en cualquier minuto prepagaba. Eso es conveniente hacerlo ahora, porque hoy día uno necesita financiar a largo para bajar la cuota, pero en 2 años más uno podría reenganchar, prepagar el crédito actual y con las nuevas condiciones, si es que las tasas están bajas, es poder, ¿cómo se llama?, reengancharlo con un crédito en peso o a tasas menores. Y sin ningún motivo, por ningún motivo, disculpen, es tomar un seguro de cambio. Muchos bancos a veces ofrecen un crédito asociado a un seguro cambio, a un derivado que se llama, y eso implicaría que cuando uno quiere prepagar, después los costos de salida son tremendamente altos y los dejan amarrados por los 12, 15 años. Eso es súper importante también considerarlo cuando uno está financiando a largo plazo. Buena estrategia ahí, Rodrigo, en ese caso. Ojalá que todos nos quedan 43 participantes. Yo creo que ya con esto cerramos la ronda de preguntas. Nada más que agradecerles a todos. Yo les voy a dejar en el chat el link de la encuesta de evaluación para que nos den su feedback de la charla. Y además, cuando terminen la encuesta, se les va a enviar el link en el mensaje para descargar la presentación de esta charla para que la puedan consultar. Y cualquier cosa también, nosotros como Compite estamos dispuestos obviamente a hacer el link con LMI en caso de cualquier duda que tengan, si están en una situación particular. La gracia es poder ayudar a nuestra red de empresarios y siempre ser un sostén, sobre todo en estos tiempos. Así que ahí los invito, les acabo de compartir el link para que por favor evalúen la clase y tengan acceso a la presentación. Patti, muchas gracias. Creo que esta charla fue muy esclarecedora para muchas personas, para poder tomar decisiones con un poco más de información. Gracias a todas las personas que asistieron, que se dieron el tiempo. Nosotros con LMI conocemos la dinámica de la pyme. Están pateando el córner, cabeceando y atajando la pelota, así que agradecido también que se preocupen de lo importante y no también de lo urgente, que le den espacio a esta información que nosotros les queremos transmitir. Así que eso, los invito ahí a contestar la encuesta. Patti, ¿algunas palabras para cerrar? Sí, muchas gracias a todos, muchas gracias por la participación. Esperamos que en algo les podamos haber contribuido en sus negocios y estamos disponibles para conversar, que nos llamen, no hay ningún problema, disponible en todo momento, preguntas, aunque solo sea en el fondo conversar de una orientación, nosotros estamos disponibles. Así que muchas gracias a todos por haber estado hoy día. Y muchas gracias a ti, Cristóbal y Compite, por dejarnos participar en el día de hoy. De nada, para eso estamos. Un abrazo a todos, que tengan un buen término de semana. Adiós. Adiós, hasta luego, gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena charla. Felicitaciones. Agradecido. Ahí Muchas gracias. el link a la encuesta, ojalá lo podemos dejar por escrito. Gracias, amigos. Gracias. Chao, Un que les abrazo. vaya bien. Ahí a los que van quedando, recordarles el link para su evaluación. ¿Dónde está el link? ¿Está en el chat? A ver. Ahí lo voy a volver a enviar. Ah, ya, aquí está. Gracias.
Listo, estimados. Vamos a cerrar las transmisiones. Muy buen término de semana para todos. Un abrazo.